El día de hoy les voy a exponer sobre la lectura del segundo tratado del gobierno civil de John Locke. Para empezar, ¿querrán saber quién fue John Locke, verdad? Se trata de uno de los pensadores más relevantes de la historia de la filosofía. Fue un filósofo inglés que nació el 29 de agosto de 1632 y murió el 28 de octubre de 1704 en Inglaterra. Él sentó las bases del empirismo moderno y se dice que también fue el padre del liberalismo clásico, que recogió todo su pensamiento político en un ensayo sobre el gobierno civil que se divide en dos tratados publicados en 1689. El primero consiste en una crítica al pensamiento de Robert Filmer, el cual fuera catalogado como patriarcalista. Había sostenido una idea de la cual la sociedad política tenía que organizarse como una familia. Igual que en una familia, todos deben obedecer al padre que tiene un poder absoluto. También en la sociedad civil, todos deben obedecer al monarca. Defendía, además, que el monarca reinaba por derecho divino, es decir, que recibía de Dios mismo su autoridad al descender por vía hereditaria. Agarraos bien de la silla, del mismísimo Adán. Locke decía que se inclinaba más por el parlamentarismo que por la monarquía. Criticó esa teoría tan extravagante basándose en 4 motivos. Primero, dijo que no hay prueba alguna de que Adán recibiera por parte de Dios los poderes políticos absolutos que Filmer le atribuye. Segundo, que aunque los hubiera recibido, no hay prueba alguna de que esos poderes hayan pasado a sus herederos. Quizás fue algo solo de Filmer en su momento. Tercero, aunque los poderes hubieran pasado a sus herederos, no habría manera cierta de saber a cuál de ellos le correspondía la sucesión. Y por último, cuarto, aunque en su momento tal derecho de sucesión se hubiera determinado, hace ya mucho tiempo que le hemos perdido la pista a las ramas del árbol genealógico de Adán. Así que ninguna familia puede usar este criterio para autoproclamarse como monarquía. Ahora sí, la autoridad no es conferida por Dios ni proviene de Adán. Entonces, se podría tomar como cierto lo que defendió otro pensador de la época que Locke leía. Hablamos de Hobbes. Pensaba que todo gobierno se instalaba por la fuerza antes de que existieran los gobiernos civiles. El camino de la violencia era el que dominaba al hombre. Este era naturalmente violento y solo el más fuerte se quedaba con el poder. Aquí Locke quiso intervenir y desarrollar toda una teoría sobre el origen de lo político, que trascendería ambas posturas extremas y simplistas, y como resultado se dio el segundo tratado, que es el que resumiremos a continuación y está en la lectura. El segundo tratado comienza con la idea del estado de naturaleza, que no es más que el estado en el que vivía la humanidad antes de que existiera la sociedad y los gobiernos políticos. Para Locke, el hombre primitivo vivía en plena libertad e igualdad y estaba regido por la ley natural dada por Dios, dominada por la razón y que todos estaban obligados a cumplir. ¿Pero crees que todo era así de armonioso? No te preocupes, que Locke tampoco lo creía. Entonces Locke decía que los hombres tienen 3 derechos naturales, individuales, que les son inalienables y que nadie se los puede quitar. Estos eran la vida, la libertad y la propiedad privada. A estos 3 derechos hay que añadirle un cuarto, el derecho a defender estos derechos. Pues bien, puede ser que otros hombres hagan caso omiso de esta ley e intenten hacerme daño en alguno de mis derechos, y por tanto, en el estado de naturaleza, todos los hombres gozan del derecho a defenderse personalmente de los transgresores, pudiendo llegar incluso hasta matarlos. De los 3 derechos naturales, la vida es importante, la libertad también es muy importante, pero la propiedad es demasiado importante y compleja para Locke. Pero expliquemos su origen. Para Locke, al principio los bienes materiales eran comunes a todos los hombres, nada era de nadie y todo era de todos. Básicamente lo que quería decir es que eran bienes compartidos o comunes. Sin embargo, algún bien podría pertenecer a un solo individuo. Cuando éste ponía trabajo y esfuerzo en él, lo convertía una cosa que era de todos en propia. Se los explicaré en un ejemplo.
Digamos que se desprenden un montón de manzanas de un árbol y caen en el suelo. Mientras están allí son bienes comunes. Pero si alguien la coge y la limpia, esta se convierte en suya, pues trabajó sobre ella. En ese momento esta manzana se hace diferente al resto, pues la persona le agregó un valor. Se la puede comer y todos felices. ¿Quiere decir que alguien podía apropiarse de todas las manzanas? No, el autor explica que la propiedad tiene un límite. Solo puede ser tuyo lo que puedas utilizar sin que se dañe. Por ejemplo, si te llevas todas las manzanas, alguna se te va a podrir antes de que te la puedas comer. ¿Qué pasaría si alguien no cumple? Lo que nos muestra un estado de naturaleza del hombre no pinta tan mal. Nada que ver con Hobbes, desde luego. Si es cierto, el estado de naturaleza que describe Locke no es el mismo que el que describe Hobbes, pero tampoco se le aleja tanto. Para Hobbes, el estado de naturaleza es un estado de guerra permanente y total de todos contra todos, básicamente el puro terror. Pero para Locke, en cambio, el estado de naturaleza es un equilibrio inestable entre la guerra y la paz, o mejor, un tipo de paz muy frágil, porque a pesar de que la ley natural rige para todos y todos los hombres son libres e iguales, el equilibrio no es muy fuerte tampoco y se podría romper por las siguientes razones. Primero, por el desconocimiento de la ley natural. Conocer la ley natural requiere un esfuerzo por parte de la razón y no todo el mundo lo hace. Y esto es un problema porque una ley que no se conoce es una ley que no se puede cumplir. Segundo, la falta de imparcialidad y objetividad para juzgarnos a nosotros mismos y a los demás conforme a la ley. Nadie es buen juez en su propia causa, ni en el que le corresponde a uno, ni en el que le corresponde a quien le ha hecho algún daño. El amor propio me mueve a ser suave conmigo mismo y la venganza me mueve a ser duro y excesivo con los demás. Tercero, la falta de fuerza para hacer cumplir la ley. La ley necesita una fuerza que la ejecute, porque el injusto no va a dejar de hacer injusticias si tiene la fuerza para hacerlo. Pero en el estado de naturaleza, cada hombre está dejado a su propia fuerza, a su propia capacidad de defensa, por lo tanto, sin ser un estado de guerra total, como en Hobbes, sigue siendo un estado difícil, lleno de inseguridades e incertidumbres. Pero para poder defender los propios derechos es que Locke explica el paso del estado de naturaleza al estado o gobierno civil, es decir, los individuos ceden la fuerza para hacer cumplir su derecho de defensa a la comunidad, o sea, al Estado. El Estado o gobierno civil será la fuerza que hará cumplir la ley y protegerá los derechos. Esto se logra a través de un pacto social, que es como un sí que se da, pero no de manera evidente, sino más bien implícita entre todos los individuos. Esto es así porque en el estado de naturaleza no puede haber imposiciones, ya que los hombres son ante todo libres e iguales. Lo que sí se debe hacer, según Locke, es recoger este acuerdo en una constitución donde se refleja la división de poderes. Esto evitaría que se corrompa el poder. Esta división se vería así. Poder legislativo, representado por un parlamento o asamblea donde se promulgan las leyes, siempre en conformidad con la ley natural. Debe estar compuesto por varias personas que deben ser removidas de su nuevo puesto una vez cumplan con la elaboración de las leyes, esto con el fin de que no se sientan con demasiado poder. Debe haber también un poder que haga cumplir las leyes y las aplique a través del tiempo, y ese es el poder ejecutivo, que debe estar separado completamente del legislativo y que quede en manos de un gobernante, y por último el poder federativo. Algo así como la regulación de las relaciones internacionales también estará en manos del gobernante, y es bueno como el poder ejecutivo y el poder federativo necesitan los dos. No tiene mucho sentido dividir la fuerza en dos figuras distintas, porque esto generará caos y desorden. ¿Y qué pasa si los gobernantes abusan de su poder? Esta es una de las partes más interesantes del pensamiento político de Locke y donde más se diferencia con Hobbes. Para Hobbes, el soberano tiene el poder absoluto y puede utilizarlo como le venga en gana.
también está a cargo del gobernante y que se ocuparía de los acuerdos. Porque todo el poder que el gobierno tiene, al estar dirigido únicamente al bien de la sociedad, no puede ser arbitrario y caprichoso, sino que tiene que ser ejercido según leyes establecidas y promulgadas, para que el pueblo sepa cuáles son sus deberes y encuentre así protección y seguridad dentro de los límites de la ley. Porque si hemos salido del estado de naturaleza para entrar en el estado civil, es para vivir mejor, no peor.